habíamos dicho ayer que hoy íbamos a ver la cuestión de la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Y después vamos a pasar en una segunda parte de la clase a los métodos de interpretación que son tan importantes, ¿ok? Los métodos de interpretación constitucional. ¿Cuáles son los problemas de esos métodos? ¿Por qué no nos resuelven todos los problemas? Pero ¿por qué a pesar de eso hay que insistir en los métodos y tratar de presentar buenos argumentos cuando interpretamos la Constitución? Genial. Bueno, entonces vamos a hacer mucho hincapié en la justicia constitucional, que es cuando la Sala Constitucional o la Corte declara la inaplicabilidad de una ley por considerarla contraria a la Constitución, pero lo vamos a ver en un contexto más genérico del equilibrio entre los tres poderes del Estado y en especial de la relación que hay entre el Poder Judicial y el Poder, donde se hayan representadas todas las fuerzas políticas, que es el Parlamento, ¿ok? Y el Congreso Nacional. Entonces les decía ayer que es un mito esto de que solamente los jueces interpretan la Constitución, porque ya desde, no solamente el sentido común, porque yo solía hablar de la Constitución con una tía mía que no era abogada, ella era ama de casa, como se dice coloquialmente, y le encantaba hablar de la Constitución. Y ella tiene tanto o más derecho a opinar acerca de la Constitución que cualquier otro ciudadano. Todos podemos interpretar la Constitución, todos. Hasta nuestros hijos menores de edad, hay que hablarles de la Constitución, hay que inculcarles, hay que contarles qué es la Constitución, para qué sirve, de qué manera funciona, de repente hacerle leer algún que otro artículo, a ver qué entienden de ese artículo, explicarles qué son los derechos, para qué sirven, qué es la dignidad humana, el concepto clave, la clave de bóveda sobre la cual se asienta todo el edificio jurídico constitucional que vertebra y construye un poco el Estado paraguayo, al cual ustedes representan desde distintas reparticiones. Entonces existe una variedad de intérpretes constitucionales. Existe una variedad de intérpretes constitucionales. Fíjense, por ejemplo, no logro captarle del todo a esta aparatito, no sé si es porque estoy muy lejos. A ver un poco. Interpreta al ciudadano común y corriente, como les decía hace un rato, incluso el no ciudadano. Supongamos que un brasilero viva acá y quiera, o incluso desde Brasil, quiera revisar nuestra Constitución, ponerse a leerla y la puede interpretar perfectamente. ¿Cuál es el problema con eso? Si ustedes quieren, pueden buscar alguna traducción al español de la Constitución de Corea del Sur y pueden tratar de interpretarla. ¿Sí? Cualquiera puede interpretar la Constitución. Interpretan las autoridades, por supuesto. Interpretan las autoridades de las distintas dependencias del Estado, de los tres poderes del Estado, pero en particular del Poder Ejecutivo. Y ahí, por supuesto, el rol de ustedes es fundamental, ni hablar, porque ustedes son los asesores de esas distintas reparticiones del Estado paraguayo. ¿Quién más interpreta? A ver, interpreta el Poder Legislativo. Cada vez que el Poder Legislativo considera un proyecto de ley y posteriormente lo aprueba, tiene el deber y la obligación de velar porque esa ley sea compatible con la Constitución. Por tanto, tiene que hacer necesariamente una interpretación de la Constitución. De hecho, existe, como ustedes saben, en el Congreso una comisión de asuntos que justamente, entre otras cuestiones, vela por este tipo de cosas. ¿Alguien trabaja acá en el Congreso? Sí, estás en el Congreso. ¿Cómo es tu nombre, doctor? Osvaldo Batilana. ¿Y en el Poder Judicial? ¿Hay alguien que trabaja acá en el Poder Judicial? ¿No? Ok, genial. Interpreta el Poder Ejecutivo de la misma forma, de forma muy parecida
a como lo hace el Poder Legislativo. Supongamos que por vía de un decreto tenga que reglamentar una ley, debe hacerlo conforme a la Constitución. O supongamos que el Poder Ejecutivo, algo que se ha dado con mucha frecuencia, alguien trabaja en el ámbito de la presidencia de la República propiamente dicho, ¿sí? ¿Usted, doctora? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, doctora? Sandra Ferreira. Ha ocurrido en numerosas oportunidades que el Poder Ejecutivo ha vetado leyes por considerarlas inconstitucionales, ¿es así? Pero ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido. Eso es de público conocimiento. O sea, de hecho es una función del presidente velar por el respeto a la Constitución. Está entre las atribuciones del presidente. Entonces, el supuesto que la doctora comenta ocurre con mucha frecuencia. Ha habido casos donde el Poder Ejecutivo ha vetado leyes aprobadas por el Congreso por considerarlas inconstitucionales. Y ha hecho eso porque ha interpretado la Constitución y ha considerado que esas leyes no se adecuaban a la Constitución. Interpreta también el Poder Judicial, por supuesto, porque en el Poder Judicial, la función primordial del Poder Judicial es ya de aplicación, no solamente de generación de normas jurídicas de carácter general. Si bien la administración también puede llegar a ser un órgano aplicador, por ejemplo, no sé si hay, algunos de ustedes les toca instruir sumario o actuar en calidad de juez instructor. ¿Ustedes, alguien cumple esa función? ¿Quién? Doctora, ¿en qué repartición? En MOPC. Entonces usted aplica disposiciones jurídicas del ordenamiento paraguayo, ¿es así? La doctora tiene funciones de aplicación. Entonces, pero el Poder Judicial también tiene primordialmente, los jueces lo que hacen por lo general es interpretar y aplicar las leyes. Esa es la función primordial para resolver casos concretos que se le plantean. ¿Ok? Entonces el Poder Judicial es un intérprete. Y por supuesto los sistemas federales, que no es nuestro caso, interpretan las regiones, estados, provincias, pero en nuestro país perfectamente podría interpretar la Constitución un gobernador, un intendente o lo que sea. Esa es la forma como nosotros tenemos organizado el poder. Y también hay una interpretación muy prominente que se ha dado sobre todo en los últimos 10 a 15 años. La Corte Interamericana ha adquirido un rol muy prominente desde fuera de nuestros estados a la hora de interpretar disposiciones de derecho interno para ver si esas disposiciones se adecuan a la Convención. De hecho, hay un caso muy famoso que es un caso contra el Estado chileno que se le conoce como el caso de la última tentación de Cristo. No sé si alguien conoce el caso. Es un caso donde la Constitución pinochetista de 1980 establecía la censura previa y se prohíbe la proyección de esta película con base a una censura llamada La última tentación de Cristo, que es una película muy famosa de Martin Scorsese. ¿Conocen la película? ¿Sí? Ok. Fue vetada, no se podía proyectar. Obviamente que eso llega a la Corte declara que el Estado chileno incurrió en una violación de la Convención, declara responsable al Estado chileno por eso y le ordena como reparación a que modifique su Constitución. Y Chile modifica su Constitución en ese aspecto. Entonces, estas son situaciones que se pueden dar. Genial. Entonces hay una variedad de intérpretes. No es solamente el juez el que interpreta. Pero, ¿quién tiene la última palabra? O mejor dicho, ¿quién debería tener la última palabra? La Corte, dice el doctor. Genial. De eso vamos a hablar ahora. El doctor dijo, ¿cuál es tu nombre, doctor? Juan. ¿De dónde sos, Juan? Del MITIC. Genial. Juan dice la Corte. De hecho, esa es la respuesta que cabe esperar. Esa es la respuesta estándar. La última palabra radica en la Corte, ¿sí o no? Doctora, ¿me recordás tu nombre? Claro, no va a ser la doctora Nancy, no porque no la considere plenamente capaz, pero no va a ser ella como jueza instructora la que tenga la última palabra. Esto va
va a seguir una cadena que puede finalmente terminar, una cadena de recursos, apelaciones, etcétera, que puede finalmente terminar ¿dónde? En la Corte. Ahí es la instancia final, ¿ok? Pero ¿y qué pasa si llega arriba, a la Corte Interamericana? ¿Eh? Exacto. ¿Cómo es tu nombre, doctor? Gustavo. ¿Dónde está Gustavo? ¿En qué? ¿En? En contrataciones públicas, exactamente. El caso conocido como Bonifacio Ríos y otros contra el Estado paraguayo. Entonces, ahí también hay un actor que está modificando un poco el paradigma, la forma de entender esto tradicionalmente. Porque si bien la función de la Corte Interamericana es declarar la responsabilidad internacional del Estado y ordenar las reparaciones del caso y otras medidas afines que se restablezca la situación anterior y que se garantice el pleno goce, disfrute y ejercicio de los derechos, lo cierto es que hay también una incidencia en materia de interpretación de los ordenamientos domésticos. Entonces ellos acá han tratado de zanjar esta cuestión de si se requiere o no ese doble proceso de confirmación para los ministros de la Corte. Es muy interesante el caso que trae a colación el doctor. Genial. Pero vamos a hacer vamos a encorchetar lo que es el rol de la Corte Interamericana, justamente porque se trata de un organismo internacional que deberíamos tratarlo en otro módulo aparte. Eso sí que ameritaría otro módulo aparte que a mí me encantaría, sobre todo porque ahora estoy muy metido en el tema, por eso que les comentaba ayer, de que tuve el honor y el privilegio de ser propuesto por el Estado paraguayo para como candidato a juez de la Corte Interamericana. Entonces, pongamos eso entre corchetes y centrémonos en lo que pasa a nivel doméstico. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase, ¿ok? Fíjense lo que dice, este artículo era, ¿cuál? El 267 creo que era. Creo que era el 267, corríjame si estoy equivocado, no tengo buena memoria para los números de artículos. Que dice, a ver doctor, si podés leernos, ¿qué dice ahí doctor? El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Claro, la Corte y los jueces han tendido a interpretar este texto en el sentido de que ellos y ellas son las personas autorizadas dentro del ordenamiento jurídico paraguayo para interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Ok? Y eso está bien porque eso es lo que dice el artículo. ¿Sí o no? Todos de acuerdo hasta ahí, no hay nada controvertido hasta ahora, todo me parece que es bastante, ahí está el 247, no era el 267, el 247. Ahora bien, lo que la Constitución bajo ningún punto de vista dice es que el único encargado de interpretar, aplicar y custodiar la Constitución es la Corte y tampoco los jueces del Poder Judicial. Eso no es lo que dice el artículo. Eso no es lo que dice el artículo y no es lo que dice la Constitución interpretándola de forma sistemática. Fíjense cuáles son los poderes y atribuciones del Poder Ejecutivo. Fíjense, velar por el respeto y el cumplimiento de la Constitución. Las palabras exactas que usa la Constitución no recuerdo. Fíjense en los deberes y atribuciones del Poder Legislativo. Velar por el respeto y el cumplimiento de la Constitución. Fíjense en las atribuciones del Ministerio Público. ¿Quién está en el Ministerio Público acá? ¿Alguien? ¿Nadie? Lo que pasa es que ahí, en esos lugares ya saben todo, pues, entonces no. Ellos también tienen la atribución de velar por los derechos humanos, reconocidos no solo en las convenciones, sino en la Constitución. Entonces, no hay un solo órgano que tenga un monopolio en ese sentido, eso está claro. Sin embargo, como dicen, para usar una expresión en inglés, un leading case,
que vendría a ser como un caso señero, un caso que marca, que por su importancia fija una posición que puede o no ser seguida posteriormente en otros fallos similares, sienta una postura que es el acuerdo y sentencia número 191/99. No sé si alguien recuerda a qué hace alusión este caso. Este es el caso de la doble acefalía. Ustedes recordarán, año 1999, un año muy difícil para esta nuestra transición hacia la democracia, donde se le asesina a un vicepresidente de la República, el doctor Luis María Argaña, se le asesina, un magnicidio, tremendo que ese tipo de cosas ocurran en nuestro país, y el presidente Cubas termina finalmente exiliado en Brasil, doble acefalía. Entonces, por el orden de sucesión, asume la presidencia de forma temporal el entonces presidente del Senado, que era el doctor Luis Ángel González Macchi. Entonces la Corte tenía que decidir, bueno, hay que llamar acá a elecciones porque no hay vicepresidente, hay un presidente que está ahí, entonces, pero ¿qué es lo que hay que llamar? ¿A elecciones para presidente, de manera tal a que se elija a un ciudadano que va a completar el mandato, o solamente para vicepresidente y se lo deja al señor Luis Ángel González Macchi que complete el mandato? Eso era lo que estaba en juego. Y este es un caso bien interesante porque la Corte dice muchas cosas acá, y entre ellas inventa la doctrina de la acción declarativa de certeza constitucional. Quedaría para otra clase donde tanto es lo que me voy a plagiar y sulfurar que voy a tener que tomar como 5 Valium y no tengo ganas ahora de tomar ni un Valium. Con mi Coca-Cola estoy bien. Entonces, acción declarativa de certeza para otro día. Lo que me interesa destacar de acá, es que en una de las opiniones de esta sentencia se dice: nosotros somos el intérprete exclusivo y excluyente. Entonces, ni la tía del profesor Diego Moreno, ni su abuelita, ni los ciudadanos, ni los coreanos, ni los brasileños, ni nadie, nosotros y nadie más. Este no es el asunto de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos los jueces y porque somos los custodios. Entonces ya no tengo más nada que hacer. Váyanse todos a su casa, disfruten de la Semana Santa, se acabó, porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Si nosotros no podemos ni mirar la Constitución ni mirarle fuerte. Solamente los jueces y sobre todo los de la Corte Suprema. ¿Están de acuerdo con esa posición? Ahí está. Porque ellos aplican la Constitución. Entonces, así como la doctora aplica también, y en su ámbito, lo que ella dijo es: si no hay más ningún recurso contra esa resolución, cuando la Corte se pronuncia, aplica. Una cosa es interpretar, otra cosa es aplicar y resolver el caso. Ahí sí, ahí terminó, pero la interpretación, muy bien, doctor, excelente, te agradezco muchísimo. Pero vayamos más, porque acá hay mucha tela por cortar todavía. A ver, gran amigo el que está ahí en la foto, Roberto Saba, uno de los grandes juristas de Argentina, discípulo de Carlos Nino, uno de mis héroes intelectuales, uno de los pilares de la transición a la democracia en Argentina, de las personas que trabajaron para que se incorpore Argentina nuevamente por la senda de la democracia, del reconocimiento de los derechos humanos, y dictadura nunca más, algo que es completa y absolutamente válido para nosotros los paraguayos también. Que levante la mano el que quiere que vuelva a la dictadura. Nadie, ¿verdad? Bueno, pregunta retórica. Más vale que entre los abogados del Estado luego nadie se le ocurra decir una cosa así, ¿verdad? Sería una barbaridad. Eso es algo que todos queremos dejar atrás. Genial. En Argentina, hace unos años atrás, se estaba discutiendo la cuestión del aborto. El aborto es un tema que, independientemente de lo que cada uno de ustedes piense sobre el aborto, la legalización o no, o la penalización o no del aborto en determinadas circunstancias, es un tema política, ideológica, social y culturalmente divisivo y conflictivo, en el sentido de que hay opiniones dispares, donde hay veces que hay muchas pasiones involucradas acá. De un lado defiende
de forma enfática los derechos de la mujer a disponer de su propio cuerpo, aunado a una serie de argumentos adicionales sobre cómo este tipo de restricciones impactan desproporcionadamente en las mujeres y sobre todo en ciertos sectores vulnerables como las mujeres en situación de pobreza y demás. Y en el otro lado tenemos posiciones de personas que defienden lo que ellos consideran son la posición de las personas más vulnerables, que son las personas por nacer que no se pueden defender por sí mismas, y en esos términos más o menos se plantea el debate, un debate muy apasionado, ¿sí o no? Sin necesidad de que alguien diga, yo estoy a favor, yo estoy en contra, no hace falta abrir ese debate. Pero estoy seguro de que si hacemos acá una mini encuesta vamos a encontrar posiciones diferentes y también estoy seguro de que vamos a poder manejar esas diferencias con altura cívica, que es lo que cabe esperar en una democracia constitucional pluralista y tolerante. ¿Y qué pasó en aquella oportunidad, en el año 2008? Antes de que se apruebe la despenalización, no se aprobó la despenalización. ¿Y qué fue lo que dijo el doctor Roberto Saba, César? Sí. El Congreso tuvo la oportunidad histórica de enmendar un error propio de casi un siglo y la perdió. Parece abrirse el turno de los tribunales que podrían pronunciarse a favor de los derechos de la mujer en juego. Gracias, muy amable. Entonces lo que él decía era, bueno, esto se trató a nivel de Congreso, hubo una movilización enorme en Argentina en aquella época, ustedes recordarán, los famosos pañuelos de color verde, creo que eran los pañuelos que simbolizaban el movimiento de ciertos colectivos de mujeres que reivindicaban esto, el fin de las restricciones penales o del castigo penal a situaciones de aborto. Había gente que se manifestaba a favor del derecho de las personas por nacer. Y en aquel entonces esto llega al Congreso de Argentina y el Congreso dice no, esto sigue como está, nosotros no podemos despenalizar por completo esto, y esa fue la situación en aquel momento. Entonces la pregunta es cierto que después de un tiempo esto se volvió a tratar y el resultado fue distinto, pero la pregunta es, ¿cuál es el mejor canal para resolver una cuestión de este tipo? Una cuestión tan compleja, tan delicada, donde hay tanto en juego, cosas muy importantes para cada grupo que sostiene las distintas posiciones. ¿Cuál es el mejor procedimiento para resolver esto? Un procedimiento inclusivo, participativo, democrático, un debate a nivel de Congreso, con participación amplia de la sociedad civil, etcétera, etcétera. O mandar esto a la Corte Suprema de Argentina, donde hay 5 jueces para que lo decidan a través de una resolución judicial, o en el caso de Paraguay mandarlo a la Sala Constitucional para que lo resuelvan 3 personas que están ahí en la sala y en casos muy excepcionales 9 ministros. ¿Qué piensan ustedes? El Congreso, ¿por qué? Qué raro, doctor, que me diga eso. Por lo general nadie dice eso nunca. ¿A qué sabes? Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Por qué? Ok, perfecto. Pero ¿cuál es la ventaja? Entonces voy a tratar de ser más ecuánime. Acá se trata no de venir a hacer, perdóneme, voy el Estado Mayor, discúlpeme. Chiquita, estoy en clase tuya, te llamo después, ¿sí? Dale, chao. Bueno, ya saben dónde está la última palabra en casa, ¿eh? No hay ninguna duda sobre eso. Y eso es irrefutable e inapelable ya. No hay tutía. Ni por más democracia, participación que uno quiera instalar ahí, no, eso no va a pasar. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos decir de las bondades del Poder Judicial? Se pueden sentar a reflexionar más de forma aislada de las presiones ciudadanas, de las pasiones, de la gente gritando en las calles, de los grupos enfrentados. Se pueden sentar con una herramienta que es el derecho para tratar de resolver un problema profundamente divisivo.
Entonces, para tratar de ser un poco más ecuánime, yo no vine acá a adoctrinarle a nadie de nada. Yo lo único que quiero es que como colegas aprendamos a pensar y a problematizar el derecho, porque el derecho se trata de eso, de problematizar y de argumentar. ¿Ok? Entonces, esas son las razones para llevar esto a la sede judicial. Entonces, ya tenemos la posición de, recordame tu nombre, de Gustavo, ¿verdad? Le gusta el procedimiento inclusivo, participativo, democrático, representativo. ¿Quién está por el otro lado? Gustavo Saba, ciertamente, que es un jurista clase A mundial, es un gran tipo, aparte de ser un super jurista, un gran tipo. Acá pues los grandes juristas sí son vacas sagradas, y apenas le pueden mirar. Gustavo Saba, un tipo sensacional, o sea, si ustedes le conociesen, tipo a todo dar. Tratamos de traerlo una vez a Paraguay, iba a venir y se vino la pandemia. Bueno, sigamos avanzando, piensen en esto, no hace falta que lo resuelvan de una vez, son problemas a veces que son irresolubles. Exacto, exacto. No queda otra. Entonces, espera un poco, pero yo no le pude convencer a la gente de que mi posición era la que más se adecuaba a la protección de los derechos de la mujer y que esto se tenía que despenalizar. No pude yo ir casa por casa, hacer la campaña, hablar con mis representantes, convencerle a la gente. Entonces, ¿cómo perdí? Me voy a ir a la corte. ¿No les parece una forma de bypassear el proceso de toma de decisiones democrático-mayoritarias en una sociedad? Sí y no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está en juego también ahí? ¿O qué es lo que puede estar en juego? La vida, claro. La vida y por otro lado los derechos que reivindican los colectivos de las mujeres que estaban a favor de la despenalización. Ahí está, perfecto, genial. Pero ¿cómo es tu nombre, doctora? Natalie, ¿de qué institución? Brillante, Natalie, muchísimas gracias. Pero acá lo que está en juego, o puede estar en juego también, son derechos de grupos minoritarios. Y en democracia no es lo que dice la mayoría nomás. ¿Ustedes se acuerdan la película Gladiador? De hecho, nosotros tuvimos un gladiador acá ¿se acuerdan que había un gladiador ahí? No sé si era en una institución pública que le remedaba a Gladiador. Pero ¿se acuerdan de la película, verdad? ¿Qué pasaba ahí en la película? Estaban 80.000 romanos ahí en el Coliseo. Y la vida del gladiador, ¿de qué dependía? De la hinchada, si la hinchada quería que viva o no. Los romanos, de eso supongamos que ustedes me detesten absolutamente, que lo único que quieren es irse a su casa, empezar ya la Semana Santa, comer chipa y que empiece el descanso, el merecido descanso que ustedes como servidores públicos se merecen. Entonces, vamos a lincharle a este profesor. Vamos, entre todos, unánime, mayoría absoluta. Pero, discúlpenme que yo les diga, yo tengo derecho a que ustedes no me linchen. De eso se trata, los derechos de las minorías en un Estado constitucional y democrático de derecho. Eso puede estar en juego. Doctor. Ahí está, brillante, doctor. ¿Cómo te llamas, doctor? Steven, brillante, Steven. ¿De qué institución? Ministerio de Economía y Finanzas, brillante, brillante. Me sorprende que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se maneje el concepto de el poder, ¿cómo dijiste? Contramayoría, un concepto clave en relación a todo lo que vamos a discutir. Steven le dio en el ojo, en el ojo. ¿En qué sección está? Están juntos, genial, genial. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué bueno saber que eso también está en juego. Eso también está en juego. Los derechos de las minorías, no solo lo que dicen la mayoría. Y de ahí que hay una tensión, el ideal democracia constitucional, la democracia es mayoría, la parte constitucional es frenos a la mayoría, y uno de esos frenos son los derechos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver lo que decía un gran jurista de nombre
Ronald Dworkin falleció hace poco y a quien yo admiraba muchísimo, me parecía un jurista excepcional, el filósofo del derecho más importante. Te embromás, si no te gusta lo que dice, quédate ahí sentado esperando a que cumplan 75 años. Y no todos los días uno cumple 75 años. Esa es toda una vida. Esa es toda una vida. Entonces lo que dicen los jueces, eso es así y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Sabes lo que cambia la Constitución? Que sabemos que en Paraguay es muy difícil de cambiar, lo vimos ayer en Estados Unidos, ni qué decir. Y para un gran jurista, a quien ya mencioné, que es Carlos Nino, él se preguntaba, pero ¿por qué los jueces tienen la última palabra? Y él decía, esto es misterioso, tiene que haber tenemos que buscar alguna explicación razonable a esto, porque no porque diga la Constitución tiene que ser la mejor solución. Tiene que haber desde la base de argumentos, debemos poder tratar de entender por qué los jueces deberían tener la última palabra. Y fíjense qué más decía Nino. Yo siempre digo esto, le digo a la gente, si se da la situación de que Paraguay da el batacazo en la próxima asamblea y yo llego a ser juez de la Corte Interamericana, yo no voy a la Corte de San José de Costa Rica para repartir derechos desde una torre de marfil, porque yo no creo, a diferencia de otros colegas, que esa sea mi misión. Yo no creo que esa sea mi misión. Fíjense lo que dice Carlos Nino sobre esto. Doctor, ¿te animas a leer? Sí. Elitismo de los abogados. Parece reflejar un elitismo epistémico inaceptable, presuponer que unos señores, por más ilustrados que sean, puedan llegar a conclusiones valorativas correctas en la soledad de sus despachos y bibliotecas, sin participar en el proceso de discusión pública con todos los interesados en una u otra decisión y sin que su decisión sea revisable en ese proceso de discusión pública. Gracias, doctor. La palabra epistémico tiene que ver con el conocimiento, que tiene una calidad superior para alcanzar la verdad. Entonces, lo que él dice acá nos interpela, Nino, acá. Nos interpela porque, esperan, porque ahí hay unos señores que están en una torre de marfil, muy inteligentes, muy sabios. No sé si ustedes alguna vez leyeron algún fallo del doctor César Garay, por ejemplo. Esto argumento, parece que está hablando como Cervantes cuando escribe el Quijote, pero los jueces no participan de los procesos de deliberación pública colectivos, como pasó en Argentina cuando estaban discutiendo el tema de la despenalización o no del aborto, donde se veían colectivos de la sociedad civil movilizados, rondas de debate, charlas, debates parlamentarios a nivel de diputados, a nivel de Senado. Eso no pasa en la Corte Suprema. Serán muy sabios, serán grandes conocedores del derecho, serán personas muy honorables. Pero es un buen procedimiento para resolver cuestiones como estas. Y eso es lo que está en juego acá, ni más ni menos. ¿Por qué deberían tener la palabra final? Y por supuesto porque resuelven casos. Porque resuelven casos, ¿verdad? Eso lo decía el doctor hoy. Porque terminan aplicando, no solo interpretan, sino que aplican. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué con un ejemplo. Una cosa es que los jueces resuelvan casos y que esa decisión sea final, definitiva e inapelable cuando terminan todos los recursos. La cosa juzgada. Eso ya no se puede atacar, ¿sí o no? En un Estado de Derecho eso ya no se puede atacar, salvo que uno vaya al ámbito internacional y de alguna manera, pero eso dijimos que vamos en esta clase a dejarlos por fuera, ¿ok? Aparte que la Corte Interamericana resuelve 20 casos al año, entonces no, la incidencia es importante en otro sentido, en el sentido de que fija líneas jurisprudenciales, no en términos de la resolución de casos.
Entonces, una cosa es que la Corte resuelva casos. Para eso están los jueces, para eso existe un poder judicial. Montesquieu 101, para eso están. Para que resuelvan casos, desconcentrar el poder, que no sea el Ejecutivo el que nombre los jueces que van a resolver, que haya un poder independiente de jueces para resolver casos. Fíjense, gente, la división de poderes, la separación e independencia de los poderes es, para los constituyentes americanos, fue más importante que el catálogo de derechos. ¿Alguna vez alguien leyó la Constitución americana, que es el modelo de todas las constituciones de América Latina y de muchos otros países? ¿Alguien leyó alguna vez la Constitución? ¿Qué parte está primero? ¿La parte orgánica o la parte dogmática? La parte orgánica, doctora. Está primero la parte orgánica, porque ellos querían dividir el poder para proteger a las personas de la arbitrariedad y de la violación de sus derechos. ¿Y los derechos dónde están? Ni siquiera están en la Constitución, figuran como enmiendas a la Constitución. Las primeras 10 enmiendas, el Bill of Rights, son enmiendas. Son enmiendas. Entonces no se olviden nunca de que una de las formas primordiales como nos protegemos los ciudadanos de la arbitrariedad del poder estatal es a través de la técnica de la división de poderes. Entonces es fundamental que haya un poder judicial que resuelva casos. Eso no está en discusión acá. Eso no está en discusión acá. Acá lo que está en discusión es si lo que dice el doctor César Garay o cualquier otro ministro debe ser ley para toda la República, en el sentido de que se trata de una jurisprudencia obligatoria que deben seguir los demás poderes del Estado y que se deben seguir en todos los demás casos que se tramiten. Y acuérdense de lo que vimos ayer, el artículo 3, separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Si yo de la resolución de casos paso a la supremacía judicial, hay un claro rompimiento de ese principio y se desdibuja la atribución que tiene el Poder Legislativo de interpretar y velar por la defensa de la Constitución, así como la atribución y el deber gemelo que tiene también el Poder Ejecutivo, tanto el Legislativo como el Ejecutivo. ¿Ok? Esto voy a avanzar un poquito más, porque ustedes saben Marbury versus Madison. Todos escuchaban hablar, ¿verdad? Marbury versus Madison, 1803, Estados Unidos, el primer caso donde, en realidad no fue el primero, pero se lo considera como el primer caso, donde un juez dice que si una ley de inferior jerarquía contradice a la Constitución, debe prevalecer la Constitución. ¿Ok? Eso es todo lo que dijo Marbury, que no es poco. Pero Marbury nunca dijo que los jueces tenían que tener una autoridad suprema al interpretar la Constitución. Nunca dijo eso. Sin embargo, hoy en día tendemos a asociar el control judicial de la ley con la noción de la supremacía judicial. ¿Ok? Esto voy a adelantar porque nos vamos por una simple y elemental cuestión de tiempo, y vamos a llegar a este caso. Un caso bien interesante que no tiene nada que ver con nosotros. No hay ningún enhiesto acá ni nada. Esto es un caso lejano a nuestra jurisdicción. ¿Ok? Esto ocurrió en... ¿Alguien sabe quién es este señor? Este señor se llamó Dred Scott. Era un esclavo que vivió en Estados Unidos y que fue con su amo, entre comillas, visitó un estado donde no había esclavitud. Desde su estado esclavista visitó un estado con su dueño, fue con su dueño, y después fueron a un territorio, le llamaban en aquel entonces, un territorio donde tampoco había esclavitud. ¿Okay? Los territorios eran neutrales en ese sentido. Entonces, al volver a su estado, él dice, no, yo ya estuve en estados donde no existe la esclavitud, y lo que pasó fue que él decide, con la ayuda, porque es un esclavo ¿qué posibilidad de demandar va a tener? Ninguna, con la ayuda de ciertas personas y organizaciones, demandan su libertad. Demandan su libertad. Pierde por goleada en su estado, vuelve a perder en apelación y el caso llega
a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? El caso llega a la Corte Suprema de Justicia americana. Es el famoso caso de Dred Scott contra Stanford del año 1857. Entonces se supone que la Corte tiene que proteger los derechos de las personas, ¿verdad? Para eso están los tribunales, para proteger los derechos. Para eso el control judicial. Después de Marbury, el segundo caso donde la Corte Suprema Americana hizo uso del control judicial de la ley fue este caso. ¿Y qué es lo que dijo la Corte? Fíjense. Los afroamericanos, una versión descafeinada que yo nomás escribí así, los negros, es lo que decía, los negros no pueden ser ciudadanos. No pueden ser ciudadanos. Entonces, si no pueden ser ciudadanos, como negro y esclavo, este señor no puede ni siquiera estar acá en la corte demandando. Es lo que nosotros en nuestra jerga procesal, ¿cómo le llamaríamos a eso? No, también, pero procesa, ahí está, legitimación, falta de acción. Este señor no tiene acción. ¿Y qué hace un juez cuando alguien no tiene acción? O pama la pleito, ¿verdad? No tener acción, terminó, chao. A otro caso. Pero no contentos con eso, fíjense el ensañamiento, continúan diciendo, los miembros de la raza africana son seres inferiores, inaptos para asociarse con la raza blanca, así sea a través de relaciones políticas o sociales. Y son tan inferiores que no tienen derecho que nosotros los blancos estemos obligados, los blancos no yo, los jueces de la Corte Americana, tienen obligación de respetar. Eso dijo la Corte Suprema de Justicia americana en aquel entonces. Entonces, apareció quien, para el profesor americano Robert George, y yo suscribo con él, me adhiero a su posición, fue el mejor intérprete constitucional de todos los tiempos. Y no era un juez. No era un juez. Era abogado, pero no era juez. Era abogado autodidacta, entre paréntesis. Se formó leyendo libros de derecho solito. En aquel entonces no se exigía que uno vaya a la facultad para ejercer. No sé si eso acá en Paraguay como está ahora. Parece que hubo una cierta controversia sobre eso últimamente. Y este señor, si todos saben quién es, ¿sí o no? Ahí está. Abraham Lincoln era el presidente. Y, ¿qué dijo él? A ver, doctor Juan, ¿será que me puede ayudar a leer? Si la política del Estado sobre cuestiones vitales que afectan al pueblo entero ha de ser establecida de manera irrevocable por las decisiones de la Corte Suprema, el pueblo habrá cesado de ser su propio gobernante, habiendo prácticamente entregado al gobierno a manos de ese eminente tribunal. Yo respeto, yo no voy a desafiar al tribunal, yo quiero defender la institución. Un estadista. Está bien, perfecto. Yo no voy a desafiar, yo no voy a armar un mitin ahí, no voy a armar una barra brava para que vaya y le liberen a este pobre señor ahí que murió tuberculoso después, una vida trágica, él y su esposa y sus dos hijas, el señor Dred Scott. Ya sentenció la Corte, cosa juzgada, ya está. Pero lo que él sí dijo fue, yo no tengo como presidente por qué seguir este precedente, porque yo también tengo la obligación de respetar y hacer cumplir la Constitución. Y esto es una aberración y yo no voy a seguir esto. Y cada poder del Estado tiene la obligación de formarse su mejor juicio acerca de la interpretación de la Constitución. Y esa es la gran crítica que se le hace a esta doctrina de la supremacía judicial. ¿Quedó claro? Genial. Y por si hay alguien que todavía sigue dudando, porque esa es la idea no es adoctrinar ni convencer, sino que podamos plantear dudas, fíjense que hay, la mayoría de los países tienen, ¿cómo se llama? Tienen un sistema como el nuestro de control judicial de la ley, pero muchos no. Y entre esos países, si ustedes se fijan en el índice de desarrollo humano de la OEA,
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, muchos de los países que no tienen control judicial o que tienen formas muy matizadas de control judicial siempre aparecen entre los top 10. Entre los top 10. Y si ustedes se fijan, ¿alguien sabe lo que es esto que está ahí? Ese mapa ¿de qué es? De Rusia. ¿Y qué son esos puntitos? Los gulags. ¿Saben lo que son los gulags? En la época de la Rusia stalinista, comunista, eran campos de concentración. Los disidentes iban a parar al gulag. Hay un debate muy interesante entre dos profesores americanos y uno le dice, miren, yo cuando empiezo mi clase de Derecho Constitucional, lo primero que le digo a mis alumnos es, esto pasa cuando no hay control judicial. Gulag, esto pasa. Esto pasa. Esto pasa cuando no hay control judicial. Y otro autor que se llama Mark Tushnet, le dice, mira, en Holanda tampoco hay control judicial. Miren lo que dice la Constitución de Holanda, artículo 120. La constitucionalidad de las leyes del Parlamento y los tratados no serán sometidos a control judicial. ¿Alguien alguna vez estuvo en Holanda? Acá, de los aquí presentes. Viajó a Holanda. Doctor, ¿estuviste en Holanda? ¿En qué parte? En Ámsterdam. ¿Sí? ¿Estuviste por el Barrio Rojo y todas esas cosas? No, no te fuiste ahí. Diste la vuelta para no pasar por el bueno. ¿Te parece que un estado policíaco, donde hay gulag, donde se violan los derechos fundamentales? No. Bueno, entonces, no es el paraíso Holanda, no existe el paraíso en la tierra, pero tampoco es la Unión Soviética. Entonces, algo ahí hay que no encaja. Y entonces, eso nuevamente problematiza mucho. Sí, doctor. Sí. El problema no es el sistema, el problema es la gente que aplica el sistema. El problema es la gente que aplica el sistema. Total y absolutamente cierto. Pero puede ser también que haya sistemas. Bueno, vamos a dejar eso para después. La pregunta que te hago, así como funciona nuestro sistema, ¿dónde debería recaer la palabra final? Así como funciona con los actores que hay. ¿Acá en nuestro país? Acá, claro, de acá estamos hablando. Estos son ejemplos para que podamos después aterrizarlo a nuestra realidad, que es lo que importa. ¿Y por qué yo planteo el debate con estas coordenadas? Porque por varias razones, porque me parece muy didáctico, porque la gente se ofende menos, porque cuando se habla acá, no, me criticó, no puede ser. Gente, la autoridad de los jueces, estamos sometidos a eso. El que no le gusta la crítica no debería estar en el sector público. Y menos cuando la crítica es constructiva, es con fines académicos, didácticos. Entonces, nuestro sistema. El sistema está dado por un sistema de porteo político todavía, por ende. Es complicado, porque tenés la complicación política que hablábamos ayer y tenés la conformación de la Corte que refleja el sistema de cuoteo. Yo no sé si hay una solución tajante para esto. Así mismo, y tampoco, muy buen punto Alejandro. Alejandro era, ¿verdad? Muy buen punto Alejandro, muy buen punto. En los hechos, vamos a salir del ámbito de las normas. ¿Tiene realmente alguien la última palabra? Porque fíjense que la Corte, yo no sé si ustedes sabían que hay una ley que le obliga a la Corte Suprema de Justicia, cada vez que declara la inconstitucionalidad de una ley, o de un decreto. No. Cada vez que se declara la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto, tienen la obligación de informar dentro de los 15 días al Congreso o al Poder Ejecutivo, según el caso, acerca de esa declaración de inconstitucionalidad. Bueno, esto es bien complejo, gente. Yo simplemente quería problematizar esto para mostrarles a ustedes que acá hay varias aristas. Yo podría avanzar más, pero ya
Ya estamos sobre la hora y hay mucha gente, fíjense por ejemplo, esto ahí podemos hablar de un autor como Alexander Bickel, podemos hablar de, esto vamos a pasarlo, podemos hablar de el debate Hamilton-Marshall, perdón, la posición de Hamilton y de Marshall, las críticas, lo que decían, todos conocen El Federalista, han leído El Federalista, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no sé por qué en las facultades no se nos exige leer El Federalista. Si ustedes quieren entender por qué existe una cosa que se llama modelo presidencial, eso está en El Federalista. Si quieren entender por qué existe control judicial, eso está en El Federalista. Si quieren entender por qué existe el bicameralismo, eso está en el Federalista. Y nosotros, nadie en ninguna facultad te exigen leer El Federalista. Yo ahora estoy tratando de introducirlo a nivel de posgrado, ¿sí? ¿Perdón? Eran 3 personas. Hamilton, están ahí, mira. Hamilton, Madison y en menor medida John Jay. No está acá, perdón. Hamilton, Marshall y Jay. Eran artículos de opinión para diarios publicados en el Estado de Nueva York para convencerle a la gente a que aprueben la Constitución de Filadelfia, y eso después se recopiló en un libro. Está en internet y está traducido al español, ¿ok? Un clásico, hasta hoy en día. Y también existían los antifederalistas, que estaban completamente en contra de esta noción. Y también existía Kelsen. ¿Por qué Kelsen es relevante acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué Kelsen es relevante acá? Sí, pero por algo más que tiene más que ver con nuestra asignatura. Algo más al grano todavía. Mucho que ver con la pirámide de Kelsen, pero algo más directo. Sí, pero algo más. Kelsen es ni más ni menos que el creador del modelo europeo de justicia constitucional. Ustedes conocen que hay en varios países del mundo tribunales constitucionales. ¿Quién inventó eso? Kelsen. Kelsen es un autor extraordinario. Pirámide, Tribunal Constitucional, Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas, le consultaban a Kelsen. Positivismo jurídico, es un autor inagotable. Democracia, escrito sobre la democracia y el socialismo. Lectura de Semana Santa para los que no tienen nada que hacer. Pero en este tema, Kelsen crea el Tribunal Constitucional, el modelo europeo de justicia constitucional, integra el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia, si mal no recuerdo, pero él influye en el modelo austriaco y de Checoslovaquia. ¿Y qué decía Kelsen? Kelsen tenía miedo de que en Europa pase lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces él decía, sí, yo le voy a poner el nombre de Tribunal Constitucional, pero en realidad no es un tribunal constitucional, es un legislador negativo, porque lo único que hace es contrasta la ley con la Constitución, y si hay una incompatibilidad le pone un signo menos adelante. Y él decía, ojo con este tema de los derechos, la justicia, la dignidad humana, porque si incluimos eso en las constituciones, eso le va a dar a los jueces un poder que desde el punto de vista democrático deberíamos considerarlo como simplemente insoportable. Simplemente insoportable. Y fíjense cómo es la gente. Hay algunos juristas que no les gusta esta frase de Kelsen. Les parece una blasfemia, una herejía. Entonces sacan una nueva edición de la obra de Kelsen con una nueva traducción y ya no la traducen de esta forma. Bueno, ¿y a qué nos lleva esto? A pensar en que no existe eso del monopolio exclusivo y excluyente. Todos participamos en los procesos de interpretación constitucional. Y acá hay un autor que me gusta mucho que es Sanford Levinson. Para la tradición protestante hay una diferencia muy grande en la lectura y la interpretación de la Biblia de la tradición protestante y la tradición católica. ¿Cuál es? A ver, Steven. Ahí está, brillante. Qué crack que este Steven. Qué lástima que no tengo nada que regalarte, no sé. Tengo acá los muñequitos de ayer que todavía no saqué, pero eso es imposible que te dé eso. Te agradezco. Qué elocuencia, qué brillante. Gracias, Steven. Gracias, Steven. Es así.
Entonces lo que él dice, mire, tratemos en este tema, no en temas de religión, en este tema a lo mejor ser un poco más protestantes, abrir la interpretación de la Constitución a todos los ciudadanos y no solamente a la infalibilidad papal de 3 señores de la Sala Constitucional o en el mejor de los casos 9 ministros de la Corte Suprema. Con eso quiero cerrar este tema. No quiere decir que nos queden 1000 preguntas abiertas, porque ese es justamente el objetivo que quiero al dar este módulo, pero tenemos que pasar a la última parte de la clase, ¿sí? Una última cuestión nomás, seguridad jurídica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a confiar en que en el Parlamento nos van a dar algún tipo de seguridad jurídica? ¿Quién podría esperar que eso ocurra? Si son luego ya empiezan ahí todas las descalificaciones de siempre hacia nuestros representantes, que al final le elegimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿puedes proyectar un ratito el caso? No vamos a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero simplemente les quiero contar, porque les había prometido que íbamos a ver un caso. Entonces, solamente la primera página para que esto está en internet, está en Google, está en la página de la Corte. En el buscador es un desafío. Ustedes saben que el buscador de la Corte a veces hay que tenerle mucho cariño para que aparezca lo que uno está buscando y mucha paciencia. Pero googleen y van a encontrar esto. Y si no encuentran a través de Alejandra, yo les puedo facilitar, lo tengo acá en el WhatsApp. O cualquiera de ustedes después me pide el celular y tienen un grupo, ¿verdad? Entonces lo comparten ahí. Este es el famoso caso que se resolvió hace un par de años atrás, menos de 2 años atrás, en diciembre del año. Es el caso de cambio, rectificación, adición, supresión y otras modificaciones al norma del 2019. ¿Quién conoce el caso? ¿Alguien conoce el caso? Bueno, ese es otro problema que tenemos en Paraguay. Que nosotros nos vamos a la facultad y nos dicen, vamos a memorizar el código laboral, vamos a memorizar el código procesal, el código civil, la Constitución, vamos a aprender de memoria, incluso hasta los exámenes del Consejo creo que ahora son de memoria también, ¿verdad? Y yo para qué quiero que el juez sepa algo de memoria si en el teléfono podemos buscar el teléfono si no nos acordamos algo. Yo lo que quiero que el juez sepa razonar, que tenga una cierta sensibilidad para resolver problemas, que tenga buenos conceptos jurídicos, que los maneje, que los sepa aplicar en función a distintas circunstancias que se le plantean, etc. Pero como tenemos esta cultura memorista, que tiene toda una explicación teórica atrás de esto, podemos hablar otro día de la escuela de la exégesis, la jurisprudencia de conceptos del siglo XIX, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en eso hoy. No nos enseñan los casos, cómo se interpreta la Constitución en la práctica. Entonces, si vos te memorizaste la Constitución, tu visión del derecho constitucional es total y absolutamente incompleta. Ahí es la punta del iceberg lo que vos tenés, porque lo que hacen los jueces con la Constitución y los demás actores, los demás poderes del Estado y actores, eso es lo que te muestra en realidad cómo está funcionando en la práctica tu ordenamiento jurídico. El derecho en acción, como decían los realistas jurídicos, no el derecho en los libros. Y en este caso, ¿de qué trataba? Era, no sé si una o más personas que querían, promovieron un juicio para modificar su nombre, porque en razón de su identidad de género. Querían cambiarse, por decirte, de Juan a Juana. Estoy hablando mal y rápido, pueden leer el caso y ahí tienen todos los detalles. Y el Tribunal de Apelación de la cuarta sala decide elevar el tema a consulta de la Corte. ¿Por qué? Porque había un artículo en juego acá que es el artículo 56 de la Ley del Registro del Estado Civil. ¿Quién me busca rápidamente en su teléfono? Ley 1266, artículo 56. ¿Por qué? Mientras alguien busca, levanten la mano cuando lo tengan. ¿Por qué la Corte eleva a consulta esto? ¿Por qué, perdón, el tribunal eleva a consulta? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba en cuestión acá? Sí, pero ¿por qué se manda? Esa es la razón de ser del artículo 56. No tanto. Cerca, doctora, ahí, eso es lo que uno esperaría.
Eso es lo que uno esperaría, para eso es la mal llamada consulta, ¿verdad? Porque hay una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de esto, del año 2017, donde se dice que todos los países tienen que tener procedimientos a este fin. Entonces, ¿cuál es tu nombre, doctor? Dionisio, ¿te querés cambiar de nombre? Debería haber un procedimiento en este país que te permita hacer. Eso es lo que dice la doctrina de la Corte. Doctor, sí. Ahí está. Genial. Y acá el problema, gracias doctor, muchísimas gracias. El problema era que esto inducía a error sobre el sexo biológico, pero las personas se percibían, tenían una identidad de género que no se compadecía con el sexo con el cual nacieron. Ese era el problema, ¿se entiende? Y yo no estoy acá tomando partido por nada de esas cosas que tanto se discuten ni que la gente se pelea y todo eso. Simplemente estoy contando los hechos del caso, ¿ok? ¿Se entiende esto? Bueno, entonces por eso, como hay una doctrina del control de convencionalidad también que le obliga a los jueces a seguir los precedentes de la Corte Interamericana, de muy buena manera y con muy buenas intenciones, la sexta sala envía esto a consulta. Y la Corte se integra, la sala constitucional se integra con el pleno de la Corte, o sea, los nueve ministros, ¿sí? Fíjense la diversidad de opiniones. El doctor Alberto Martínez, y no podemos entrar en los detalles porque es una ¿cuántas páginas tiene la opinión? ¿Cuántas páginas tiene? Ahí dice, ahí al costado, 30 páginas. No podemos analizar 30 páginas, no salimos más de acá nunca. Y falta todavía toda la segunda parte de la clase. El doctor Alberto Martínez Simón, él vota por declarar la inconstitucionalidad del artículo, él invoca los artículos 25, 33, derecho a la imagen, privacidad, intimidad familiar, etc. Dice, ese artículo 56 es inconstitucional, se le tiene que permitir a estas personas cambiarse el nombre. El doctor Guido Coco, que es un camarista que integró probablemente por alguna inhibición que hubo, dice, no, acá no hay que evacuar esta consulta, no evacúo esta consulta. El doctor Antonio Fretes, que en aquel entonces integraba la Corte, dice, esta es una consulta inoficiosa, no tiene nada que ver, acá me hablan de la Convención Americana, esto no es para eso, totalmente mal. El doctor Víctor Río dice, la consulta no existe, ¿para qué me están planteando? La consulta no existe, el juez ya tiene que resolver esto. Y cita a varios autores, entre ellos cita al doctor Ramírez Candia, cita el libro de Ramírez Candia como apoyo. El doctor Diesel dice, el artículo 56 es totalmente constitucional. Y no corresponde que la sala constitucional se pronuncie también por razones similares de que esto no es una cuestión de incompatibilidad, que el juez no pueda resolver por nuestro sistema concentrado y demás. Y el doctor Ramírez Candia dice, no, yo eso que está citado ahí en mi libro, eso no nada que ver. Yo estoy a favor de que se haga lugar a la consulta y se declare la inconstitucionalidad, salvo en el mismo sentido que el doctor Alberto Martínez. El doctor Eugenio Jiménez no evacuar la consulta. El doctor Garay enhiestamente, su excelencia, es inadmisible la consulta planteada en estos temas. Y finalmente, qué desastre mi letra. El último ministro que no... Benítez Riera, claro, BR, sí, el doctor Benítez Riera, sea BR, Barco y no, el doctor Benítez Riera dice que se adhiere a la opinión del doctor, por Dios, mi letra, mamá querida, ¿con qué autoridad moral le voy a exigir a mi hijo? Ahora nada, creo que es la opinión del doctor Garay. Pueden ustedes consultar, esos fallos son muy interesantes, pero acá hay, si uno se pone a mirar esto con cuidado, hay 7, si no más opiniones diferentes. Que si existe la consulta, que si no existe, que si es constitucional, que si no es, que para qué es lo que plantea esto la sexta sala, que tenía que haber resuelto ello, que si es que está bien planteado. Fíjense cómo varias cosas salen de acá, varias
lecciones salen de acá para nuestra clase. No es fácil la interpretación constitucional. Yo creo en la buena fe de los ministros. Yo creo que ellos trataron de interpretar de buena fe, o al menos eso quiero creer, este caso. Y sin embargo salieron con una cantidad de opiniones diferentes. No es fácil esto de interpretar la Constitución y las leyes en general. Y por otro lado, el argumento, tiene que haber seguridad jurídica, por tanto, muchas veces los tribunales no aportan tampoco ninguna. ¿Qué seguridad jurídica te puede dar una decisión de este tipo? Así, pero esto, ¿hacia dónde apuntan? Eso debilita totalmente ante el ego que cree que el derecho es algo objetivo, algo que transmite certeza, el Estado de Derecho. Todos estamos sometidos, y resulta que hay una cantidad de opiniones diferentes en el seno de la máxima instancia judicial. Y este no es un caso aislado, gente. ¿Cuántas opiniones divergentes se producen en el seno de la Corte? Y piensen ustedes en los efectos que eso puede estar produciendo en la seguridad jurídica. Y acá podemos hablar de varios casos más, pero tenemos que seguir a la segunda parte de la clase. Doctor Alejandro, una pregunta y después continuamos. Excelente, claro, esa es una constitución que ya no existe, entonces es el 200 de la Constitución de 1967, entonces se entiende que hay una remisión al artículo correspondiente de la Constitución actual, pero el argumento de los que niegan la consulta en esa línea se encontraba que en paz descanse la doctora Gladys Vareiro. Mucho del argumento tiene que ver con que ese artículo ya no existe y por tanto no existe la consulta. Pero con ese criterio, fíjense en cualquier parte del código, en la parte de derechos sucesorios se habla de una dirección de impuestos, no sé qué historia, que no existe más. Entonces, genial, yo no voy a pagar el impuesto, no. Ahora se creó otra dirección, ahí tenés que ir. Lo mismo con el amparo, hay una cantidad de disposiciones. Entonces, uno no aplicaría tampoco esa parte del código procesal, pero eso no es lo que ocurre en la práctica. Sí, doctor. De la negación que se había dado en el anterior, decían que al haber un cambio del nombre donde se hacía que la persona no se entendiese si era hombre o mujer, como porque se iba a pasar a llamar Mariana con el mismo apellido, entonces no se podía hacer, por eso supuestamente el cambio de nombre. Entonces la otra persona que solicitó, que era una activista que ahora Aunque me apasiona el derecho administrativo, pero no me considero un especialista y no me atrevería yo ante un auditorio tan calificado de personas que trabajan, laboran, operan con el derecho administrativo, ensayar una respuesta improvisada. Entonces la respuesta corta es que yo no tengo una respuesta desde el derecho administrativo. La lógica constitucional que yo le veo tiene mucho que ver con el artículo. Podemos cuestionar la inteligencia de eso. Es inteligente, es una buena política que cada poder, institución, repartición tenga una cuestión tan diferenciada para una cuestión que nos afecta a todos por igual, ¿verdad? Si vamos a salir o no a todos los funcionarios públicos por igual, si va a haber o no asueto el día miércoles y a partir de qué hora y todo lo demás. Pero tiene mucho que ver esto con el artículo 3, la independencia, separación, equilibrio, recíproco control, y sobre todo la independencia en el sentido de que le da una cierta autonomía administrativa para dictar este tipo de reglamentaciones, que a veces lo que nos falta un poquito ahí es la coordinación, porque el artículo 3 también habla de coordinación, y ahí donde muchas veces, ustedes saben que uno de los grandes déficits del Paraguay a nivel colectivo es la coordinación. Acá yo les aseguro, vamos a hacer un asado entre toda esta noche y lo que va a hacer la coordinación, ya sabemos que va a ser una catástrofe, ¿verdad? Entonces, al final terminamos algunos cuantos sobrevivientes, y entre 5 o 6 nos juntamos, pero es un déficit social que tenemos. La pregunta me parece muy interesante y la única lógica del encuentro es que cada poder del Estado, incluso los órganos
interpoderes, a mí me gusta más llamarles interpoderes que extrapoderes, también tiene una cierta autonomía para dictar sus propios reglamentos en cuestiones que afecten a su personal. Ahora, esto se ha desvirtuado también muchísimo acá con el tema de la ley de la función pública, donde hoy en día es ininteligible cuál lo que es el régimen de funcionario público en el Paraguay. Porque uno accionó, porque el otro no accionó, porque el otro acciona a media, porque el Poder Judicial, porque el otro es realmente, así no se puede gobernar, eso no es coordinación, eso no es, hacia ahí no apunta el artículo 3º. O sea, hay muchísimo trabajo por hacer, no solo a nivel interpretativo, sino también como sociedad a nivel político, de saber articular y mejor hacia dónde y cómo queremos apuntar con objetivos claros a nivel país. Eso es lo que te puedo decir, doctor. Más, no soy un experto en el tema, nunca me habían hecho esa pregunta y no quiero estar acá piloteando más de la cuenta. Pero me parece una buenísima pregunta. Bueno, gente, vayamos a la última parte. Ahí, ya estamos ahí, ¿verdad? 4, genial. Vamos a hacerla corta porque ya falta poco y ya está empezando para ustedes los que han sido beneficiados con el asueto la Semana Santa. Y bueno, la primera pregunta que les hago es, y por eso está el extintor acá, no porque espero que no ocurra nada, que tengamos que usarlo ni nada, pero, a ver, doctora que estás ahí sentada, allá atrás, doctora, ¿cuál es tu nombre? Lisa. ¿Qué pasa si se empieza a incendiar acá y todos salen corriendo y vos te quedas sola acá y tenés que usar el extintor? ¿Qué vas a hacer? Nadie quiere que te pase eso, Lisa, y menos en Semana Santa. ¿Por qué? Pues, ¿por qué decís eso? Porque no sabe usar el extintor. Mira, pues Lisa no sabe usar el extintor. Ya tiene la experiencia y ni siquiera, esperamos, o sea que ni siquiera después de eso no aprendiste. O sea que no tenés los arreglos, ¿verdad? Ni tiene extintor, bueno. Y bueno, y hay que ver hasta los cuántos años llegas, ¿eh? Yo te recomendaría que aprendas, ¿eh? Y no, es difícil. ¿Por qué? Acá hay el extintor. Mira. Instrucciones de uso, dice. ¿Cómo? Falta de interés. Pero las instrucciones están con dibujitos y todo. Hasta una criatura va a entender esto. Porque hay ese que está escrito, se está incendiando todo, pues no te vas a poner a leer. Pero ahí realmente vos fuiste a poner a leer. Ahí está con dibujitos, va rápido, así, y ya está. Instrucciones. Genial. Empieza a incendiar, no sabemos usar. Les aseguro que el 99% no sabe usar el extintor. ¿Quién sabe usar? ¿Algún bombero voluntario? ¿Sos bombero? ¿Sí? ¿Qué compañía? ¿De qué compañía? Ah, muy bien, excelente doctor. El doctor sabe usar, él nos va a salvar. Ojalá que no falta ninguna clase. Pero la mayoría de la gente no sabe usar el extintor. Entonces, ¿qué hacemos si queremos aprender a usar el extintor? Leemos las instrucciones. Leemos las instrucciones. Ahora, ¿cuál es el problema de las constituciones? Que no traen un manual de instrucciones de cómo se interpreta. No hay ni una constitución del mundo que diga manual de instrucciones de cómo se interpreta. Hay algunas normas dispersas que dan algunos criterios en materia de niñez. Tenemos, no sé si el artículo 56, en caso de conflicto, prevalece siempre el interés superior. Algunas normas muy minimalistas y hasta ahí. Hay otras constituciones que dicen esto se tiene que interpretar de acuerdo a cómo lo ha interpretado la Corte Interamericana. Pero eso no te resuelve el problema porque tenés que ir a otra instancia y aprender cómo se ha interpretado cómo ha interpretado la Corte Interamericana los derechos. Entonces, ese es el problema de las constituciones. Entonces, ¿cómo interpretamos las constituciones si no tienen un manual de cómo se tienen que interpretar? Así como los extintores sí tienen su manual de instrucciones o sus instrucciones de uso. Y ahí es donde entran a tallar los denominados métodos o criterios de interpretación. Métodos o criterios de interpretación, o argumentos interpretativos, o cánones de interpretación, que es lo que vamos a ver súper rápidamente y a vuelo de pájaro
en esta última partecita de la clase. Entonces, bueno, sabemos que el juez tiene discrecionalidad por los problemas que vimos ayer, las antinomias, las lagunas, las situaciones de vaguedad, de ambigüedad, las colisiones de principio y qué es lo que tenemos que hacer. Y hay dos herramientas, una herramienta genérica que es la de la argumentación jurídica, dar buenas razones, argumentar bien de acuerdo a criterios técnicos que se utilizan en el ámbito del derecho, complementados con ciertos criterios, cánones, pautas de interpretación que le ayudan al intérprete a tratar de darle una cierta disciplina a ese trabajo de interpretación, que no aparezca como puro arbitrio, como puro capricho, como puro antojo. Esto lo hago yo porque soy juez y como soy juez soy autoridad y puedo hacer esto como quiero, porque no es eso lo que se busca. Se busca jueces que apliquen el derecho y que sean fieles a la Constitución y a la ley. No a sus caprichos, no a sus antojos. Ese es el ideal del Estado de Derecho, ni más ni menos. Y para eso sirven los métodos. El problema es que lastimosamente, no maten al emisario, una vez más, los métodos también se pueden problematizar. Y vamos a ver muy rápidamente de qué forma en lo que resta de la clase. Voy a adelantar ya algunas cosas que dije. Mucho de lo que vamos a ver, lo vamos a ver de forma un poco apurada. Pero, ¿alguien sabe quién es este señor? Él es el Antonio Fretes de la Corte Suprema Americana. ¿Por qué se ríen? No en el sentido que algunos creen, en el sentido que es el presidente. Obviamente que ahora ya no se llama Antonio Fretes, ahora es el doctor Benítez Riera, es el presidente ahora, ¿verdad? Genial. Es que en Estados Unidos no cambian cada año, porque no tiene pues ningún sentido eso. Están cambiando todos los años. No tiene ningún sentido. Entonces ellos tienen un presidente que se queda ahí, que es este señor que se llama Roberts, John Roberts. ¿Y qué es lo que decía él? Esta es una frase muy famosa. Alejandro, ¿me ayudas? La gente necesita saber que no estamos haciendo política. Necesita saber que estamos haciendo algo que es diferente. Es decir, que estamos aplicando el derecho. Entonces, si yo quiero... O sea, si yo voy a tener 9 jueces en la Corte que hacen política, vamos a cerrar nomás el boliche de la Corte y nos quedamos nomás con el Parlamento. Se supone que algo diferente tiene que poder aportar ese poder del Estado, que es esto. No la mera fuerza de los números, de los votos, la voluntad política, sino la aplicación del derecho. ¿Y de cuál derecho? El derecho de la Constitución y las demás normas que integran el derecho positivo paraguayo, incluyendo los principios y todo lo que forma parte del derecho paraguayo. Y ahí tiene todo que ver los métodos. Porque si yo estoy en una situación donde puedo optar por A o B, porque hay vaguedad, porque hay antinomia, porque hay ambigüedad, porque hay colisión de principio, porque hay laguna o por lo que sea, entonces voy a tratar de acudir a algún argumento, algún método, algún criterio que en cierta forma pueda ser presentado a la comunidad jurídica y a la ciudadanía toda como una derivación, como un argumento que viene a ser una derivación de la Constitución y del derecho vigente. Y de ahí la importancia de los métodos, ¿ok? Entonces, como dice Rubio, cada vez que hay un conflicto constitucional se enfrenta la interpretación que ha hecho el legislador con la interpretación del juez. ¿Cuál es la fuerza del legislador? Ya la vimos, la legitimidad democrática. ¿Cuál es la fuerza del juez? El derecho y la argumentación jurídica. No tiene otra fuerza el juez, no tiene legitimidad democrática. Genial. Bueno, esto ya vimos, podemos avanzar. ¿Por qué será que esto no? Esto podemos avanzar un poco más rápido. Los métodos que hay en todos los países, casi todos los países del mundo, siempre apelan a algunos elementos comunes. El texto,
las intenciones o el propósito del constituyente, consideraciones relativas a fines buscados por la norma, es decir, consideraciones teleológicas, principios estructurales o de sistema, la interpretación sistemática, el precedente y la doctrina judicial, consideraciones de justicia y hasta de políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, esto siempre está en todos los ordenamientos y también en Paraguay, independientemente del nombre que le demos acá en Paraguay. Los que estudiaron en la escuela judicial, y en particular si hubo alguien que haya sido no mi alumno en el pasado, esto hacemos mucho hincapié en la escuela judicial, son los 15 argumentos identificados por un gran jurista genovés que se llamó, o de la escuela genovesa, que se llamó Giovanni Tarello, que son argumentos de mucho uso en materia de interpretación del derecho en general. Y todo esto vale para la Constitución, pero en el ámbito constitucional se han desarrollado algunos tópicos propios, por usar el lenguaje de Theodor Fiebig, un jurista alemán, tópicos propios cuando hablamos de interpretación constitucional. Y esto, como vamos a ver, tiene que ver, el hecho de que yo prefiera un método u otro, tiene que ver con lo que hablábamos ayer. ¿A quién le doy más poder? ¿Al legislador o a los jueces? ¿En quién confío más? Como decía el compañero, en nuestro contexto, ¿en quién vamos a confiar más? Genial. Ahora, ¿realmente cumplen los métodos su función de presentar decisiones judiciales a la ciudadanía como derivaciones del derecho vigente o fracasan? Y esa es una pregunta que yo la voy a dejar abierta, pero yo como gran soñador que soy, me gustaría creer que sí cumplen, que se puede separar el derecho del mero arbitrio, del mero capricho y de la mera voluntad. Más allá de que a veces fallen los hombres, como dijo el doctor. Y las mujeres también pueden fallar, no solamente los hombres. Me parece que los hombres fallan más que las mujeres, pero no quiero entrar en ese debate ahora. ¿Le falta pila o soy yo nomás que no? A ver. Bueno. Entonces voy a usar las denominaciones acá que se usan en el derecho americano, pero ustedes pueden traducirlas por ejemplo, textualismo le pueden llamar literal o gramatical, como quieran, el nombre es lo de menos. Yo este curso lo imparto en distintos países, entonces uso una especie de lengua franca que es el derecho americano. ¿El textualismo qué es? ¿Perdón? De acuerdo al texto, al significado propio, común, ordinario que tienen las palabras. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que no nos metemos en ningún problema. Simplemente, acuérdense lo que decíamos ayer. Ahí vamos a llegar. Pero acuérdense lo que decíamos ayer, lo que decía Jefferson. ¿En qué radica nuestra seguridad? Está escrito, entonces es muy fácil, miramos el texto, acudimos al texto. Pero ¿cuál es el problema del texto? Que el texto a veces tiene ambigüedades, tiene vaguedades, no tiene un significado unívoco, hay que interpretarlo, hay que darle un significado. Entonces, si bien el textualismo tiene sus ventajas, trata de ser fiel al constituyente, trata de ser respetuoso de la voluntad del pueblo plasmada en la Constitución, tiene estas desventajas y genera algunas situaciones absurdas. Fíjense, vamos a pasar esto rápidamente. No se preocupen porque voy a pasar varias cosas rápidamente, pero el famoso caso recogido por Kantorowicz, se prohíbe el paso de perros al andén. La regla es clara, ¿verdad? El lenguaje es claro. Yo no puedo entrar con un oso ahí, asumiendo que consiga un oso que no sé ni de dónde lo voy a conseguir. Pero vamos a suponer que yo tenga un oso, no puedo entrar con el oso al andén, ¿verdad? Doctora, ¿podría entrar con un tigre al andén? ¿No? ¿Por qué? Eso no dice ahí. Pero ¿por qué el tigre es menos o más que el oso? ¿Dónde dice eso? Cuando hablamos ese es el problema gracias doctora, ese es el problema y fíjense ahora en el ámbito constitucional,
Fíjense que en el caso americano, la Constitución dice de que el Congreso puede establecer una armada y un ejército. Y no sé si alguien vio Top Gun, ¿vieron Top Gun? ¿Sí? Feroz fuerza aérea tiene Estados Unidos. ¿Y cómo pudieron establecer una fuerza aérea si la Constitución no les autoriza? El texto no les autoriza. Otro ejemplo, la enmienda octava: no se impondrán castigos crueles e inusuales. Nosotros tenemos una disposición parecida pero redactada de otra manera. Entonces, es una conjunción. Por tanto, la Constitución autoriza a imponer castigos crueles, pero que no sean inusuales, a imponer castigos inusuales, pero que no sean crueles. Con lo cual, alguien podría sostener desde el textualismo puro que se puede torturar, que es un castigo cruel, pero siempre que esto sea con la habitualidad, frecuencia suficiente, con la frecuencia suficiente, es decir, que sea usual. ¿Les parece que esto tiene sentido? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, a eso nos lleva el textualismo puro y duro. Entonces el textualismo es insuficiente por lo que estamos viendo. Y esto no pasa solo en la Constitución, esto pasa transversalmente a todo el ordenamiento. Y degradante, ahí uno podría problematizarlo, muy excelente, sí. Excelente, excelente, claro. Entonces se cumplo solamente dos requisitos, no el tercero. Entonces, brillante Alejandro, como siempre, ¿eh? Bueno, el siguiente método, el originalismo, es un método que lo han desarrollado muchísimo en Estados Unidos, quizás sea el más importante, se utiliza también en otros países, Argentina, Colombia. Nosotros le llamamos, lo asociamos más a la interpretación histórica. ¿Y cuál es la ventaja? En primer lugar, ¿en qué consiste? Después vamos a ver la ventaja. El textualismo lo que hace es enfatizar el texto. El originalismo es muy parecido, pero lo que hace es considerar el significado original de la Constitución o la intención original de las personas que redactaron la Constitución. Entonces se supone, bajo esta concepción, que había un significado o intenciones que se podían conocer, que eran públicos cuando se elaboró la Constitución y que eso no cambió a lo largo del tiempo. Y que a eso debemos atenernos, a eso deben atenerse los jueces para interpretar la Constitución, y ahí vamos a acudir a documentos externos como el Federalista, los debates de la Convención, etc. Esto pasa mucho acá en Paraguay, cuando se habla de la enmienda, de las reformas para introducir la la reelección, le llaman a quién, a los convencionales, para que vengan y den su opinión sobre cómo ellos entendieron esto. Y el problema, o sea, mejor dicho, el atractivo de este método, porque todos tienen sus atractivos, el textualismo, que estamos siendo fieles a lo que escribieron. En el caso del originalismo, aquí lo que se trata es de ser democráticos y fiel al pueblo. ¿Pero a cuál pueblo? A los que redactaron la Constitución en 1992, porque esas fueron las personas elegidas por el pueblo paraguayo para redactar esta Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, es un método democrático. Es un método democrático. Además, esto favorece la seguridad jurídica, porque la Constitución, como hablábamos ayer de la concepción estática, se mantiene con un significado relativamente estable. Y si queremos cambiar la Constitución, como dijo alguien brillantemente ayer, no recuerdo quién fue, para eso tienen la enmienda y la reforma. ¿Quién fue el que dijo eso ayer? Excelente, Alejandro, brillante. Brillante. Y esto se opone a la noción de la Constitución viviente. La Constitución que evoluciona, de todo lo que es evolutivo. Se opone. Entonces se limita la discrecionalidad judicial. El juez no puede imponer sus propias convicciones políticas e ideológicas. Separamos derecho de la opinión, el arbitrio del juez, imponiéndole como límite cómo eso se entendía en 1992. Así se tiene que interpretar la Constitución. Genial, sigamos avanzando. La Constitución, esto ya lo dijimos, simplemente para recapitular, fue adoptada por el pueblo, ¿sí o no? Nosotros los representantes del pueblo paraguayo.
preámbulo. Entonces tiene que ser interpretada de conformidad como lo entendía el pueblo cuando la adoptó. Entonces, cuando una ley es declarada inconstitucional, en realidad no se está sustituyendo la voluntad del legislador por la del juez. Lo único que hacemos es hacer prevalecer la voluntad del pueblo que está reflejada allá arriba en la Constitución. Esa es la voluntad del pueblo. Todo lo que pasa abajo es mayorías coyunturales, circunstanciales que van cambiando a medida que se modifican las fuerzas políticas, que se alinean los sectores políticos, que se vota, que se cambia la composición del Parlamento, etcétera, etcétera. Ahora, qué dolor de cabeza esto, ¿eh? Yo creo que es un problema de pila, ¿eh? Me voy a acercar más. Bueno, esto tiene muchos problemas. César, yo te puedo... A ver, ¿sabe usted la hora, César? ¿Escucharon lo que me dijo? Es malo, César. Ayer me hizo el problema de la chipita y ahora, ¿sabes la hora? Sí sé, me dice. ¿Sabes la hora? Sí sé. Sí sé. Pero ustedes saben que yo le estaba preguntando otra cosa. Yo quiero saber si tengo todavía tiempo de clase. Claro, pero como él es malo, me dice, sí sé. Pero yo y no me importa que sea malo, yo le doy el beneficio de la duda. César, decime cuál es lo que es la hora, ¿sabes bien lo que te estoy preguntando? ¿Qué hora es? Bueno, tenemos 10 minutos. Genial, gracias César. Entonces, yo a César le puedo repreguntar si él no me responde lo que yo quiero saber. Pero ¿cómo le voy a preguntar a la gente del 90? La mayoría ya se murió. Algunos ya no están. Muchos ya no están. Y los que están a veces ya ni se acuerdan. El diario de sesiones, muchas veces he consultado el diario de sesiones, Alejandro, a veces encontrás alguna discusión, a veces no encontrás nada, a veces encontrás puntos de vista contradictorios, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, no entendés el orden en el que estaban hablando, parece que uno empieza a hablar de cualquier cosa, el otro vuelve a la discusión original, realmente es muy difícil de seguir. Y son cuerpos colegiados, Entonces yo puedo predicar, qué sé yo, que alguien de ustedes, algo sobre alguien de ustedes, pero el cuerpo colegiado no tiene un entendimiento colectivo. ¿Cuántas veces pasa en el Congreso o en una asamblea constituyente que se está votando un artículo y uno que está ahí medio dormido levanta la mano y no sabe ni qué es lo que se estaba votando? No sabe ni qué es lo que se estaba discutiendo. Levantó nomás la mano para no quedar mal. Digo que el correligionario al lado levantó, voy a hacer nomás también yo. Pero eso es súper común acá y en todos los países, ¿no? Ese no es ni siquiera un problema nuestro. Entonces, esos son los problemas, algunos de los problemas del originalismo, no todos, porque hay más problemas con el originalismo, a pesar de que es enormemente popular en varios círculos. Y muchas veces lo que se entendía en 1992 cambió radicalmente, gente. Esta sociedad ha cambiado muchísimo, en distintos órdenes, tecnológico, social, cultural. Entonces, ¿por qué tenemos que estar anclados al pasado? ¿Por qué no vamos hacia la evolución? Y acá viene, no, un ratito, nada de evolución. Si vos querés evolucionar, cambiame la Constitución, tenés reforma y tenés enmienda. Y ahí se produce el debate y la tensión. ¿Ok? Aún a pesar de las críticas, el originalismo sigue siendo sumamente importante. Derecho natural. Derecho natural, como decíamos ayer, una doctrina clásica en 2500 años de derecho, no va a morir nunca. Aparece hoy en día sobre todo bajo la forma de esto que vimos ayer de los principios. Según García Amado, el principio es la forma como el derecho natural de toda la vida se manifiesta hoy por hoy en el ámbito del derecho constitucional. ¿Ok? Esto se puede desarrollar con varias clases, pero no lo voy a hacer. Lo único que voy a hacer es mostrarles la anécdota de Chavela Vargas. A ver, si yo abro a debate el tema del... ¿saben quién es esta persona? ¿Quién es? Ah, porque te conté, ¿verdad? ¿La esposa de quién? No, esa es Frida, sí.
Pero mira, nunca nadie me dijo que esta era Chabela Vargas. Así que te... ¿Y conoces alguna canción de ella? ¿Y podés cantarnos? Por Semana Santa, aunque sea. Bueno. Ok. Gente, otra tarea de Semana Santa que me van a agradecer. Sea cual sea el estilo musical de cada quien, vayan y pongan en YouTube Chabela Vargas. Esta mujer canta de una manera que les va a hacer llorar. Digo, realmente es extraordinaria. Yo tuve el privilegio de conocerla personalmente en Madrid. Ella vivía en un lugar donde había una amiga mía ahí y ella se paseaba por ahí, tomaba café. Es una mujer increíble, increíble. Y hay muchos autores como Robert Alexy, Ronald Dworkin, que han insistido mucho en la importancia de hacer una lectura moral de la Constitución, de interpretarla conforme a principios morales e incluso derecho natural y compañía. Pero como dice Andrés Rosler, a quien ya citamos ayer, si los jueces pueden llamar interpretación de una norma jurídica a la valoración que hagan de la misma, el derecho se convierte en una anécdota de Chabela Vargas. ¿Por qué él dice esto? Porque si yo les pregunto a ustedes qué es el derecho natural, no vamos a salir nunca de acá. Cada uno me va a empezar a dar su opinión de lo que es el derecho natural. Y vamos a tener tantas opiniones de derecho natural como alumnos hay. Y ni qué hablar si le empiezo a decir, bueno, dame un catálogo de derechos naturales. Especificame, porque es muy fácil hablar en abstracto, especificame. Y algunos me van a decir que ni siquiera existe el derecho natural. ¿Quién cree que el derecho natural no existe? Ah, mira, bueno, hay unanimidad. Ni un solo positivo. Pero la Carta de las Naciones Unidas, ¿qué es? Es un documento aprobado por una... Claro, pero un límite a través del derecho positivo internacional. Porque la Asamblea, la Declaración Universal, es una obra de distintos juristas, René Cassin, Eleanor Roosevelt, etcétera, etcétera, que consensúan un texto y es aprobado por la Asamblea. Es derecho puesto, es derecho positivo. El estatus... Bueno, no te quiero decir que no, pero sí te quiero decir que hay debate sobre esto, ¿no? Entonces, para el juicio de Nuremberg te voy a recomendar un libro que acaba de salir que es absolutamente extraordinario, pero el juicio es muy particular para... Vamos a dejar esta cuestión abierta, porque todo lo que está planteando Alejandro ya tenemos que terminar. Entonces, tenemos desacuerdos sobre el derecho natural. Entonces, ¿por qué dice Rosler esto? Si entramos en una cuestión de valoración, lo que es el derecho natural o no, el derecho se convierte en una anécdota de Chabela Vargas. ¿Y cuál es lo que es la anécdota de Chabela Vargas? ¿Conoces la anécdota de Chabela Vargas? Chabela Vargas era una cantante mexicana famosísima, como acaba de decir la compañera, súper reconocida a nivel internacional, súper reconocida. Y una vez, en una entrevista, una periodista le dice, ¿por qué usted se presenta como mexicana si usted nació en Costa Rica? Porque ella había nacido en Costa Rica. Y ella le dice, porque nosotros, los mexicanos, nacemos donde nos da la rechingada gana. Esa es la respuesta que ella les da. Y el juez, un naturalista, hace lo que le da la rechingada gana. Por eso es que, según Rosler, hay que tener cuidado con los jueces que invocan esta doctrina. No estoy emitiendo juicio de valor, estoy simplemente contando lo que dice Andrés Rosler. Entonces, hay muchas, tenemos que terminar, hay otras concepciones que yo quería compartir con ustedes. Estaba, por ejemplo, la estructural o sistemática, contarle los pros y los contras, pero
Vamos a llegar ya a la conclusión para cerrar la clase con esto. A ver un poquito, vamos a llegar al final. La estructura. Vamos a bajar por acá, va a ser más rápido, va a ser más rápido. Ahí, metele. Los precedentes, muy importantes, los precedentes. ¿Cuál es el problema con los precedentes? Que son muy maleables. A veces la Corte cambia una línea provincial sin siquiera decir nada. Acá durante 20 años no se pudo importar vehículos de más de 10 años de antigüedad. Perdón, se pudo importar vehículos de más de 10 años de antigüedad. Un día la Corte, sin decir nada de esos 20 años de precedentes, dio la vuelta y hoy ya no se pueden importar vehículos de más de 10 años de antigüedad. Sin decir nada sobre una línea jurisprudencial pacífica, uniforme, constante, que nunca se cuestionó. Y eso pasa con mucha frecuencia con los precedentes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que muchas veces estos métodos, por útiles que sean, nos conducen a decisiones contradictorias. Yo puedo elegir el textualismo y llego a una determinada solución. Pero si elijo la lectura moral o de los principios o el naturalismo, puedo llegar a otra conclusión opuesta. Entonces, ¿cuál es el que prevalece? Y no hay un orden jerárquico entre los criterios de interpretación. Entonces, ahí nuevamente, cómo el juez elige cuál es el que tiene que emplear en cada caso y tiene discrecionalidad para elegir. Entonces, ese elemento pareciera ser un elemento inescapable a la interpretación y aplicación del derecho. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tirar la toalla, que tenemos que rendirnos. Hay que argumentar, hay que ponderar, hay que seguir utilizando todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, conceptos, doctrinas. Hay muchísimo desarrollo en el campo de la argumentación jurídica, pero la única posición que yo voy a sentar en este curso, el resto decían ustedes y piensen por ustedes mismos, y ustedes no tienen por qué seguir mi posición en este punto, pero yo creo que vale la pena a muerte pelear por separar lo que es el derecho de la política, separar lo que es el derecho del arbitrio, separar lo que es el derecho de las convicciones personales, ideológicas y morales de cada quien. Porque las ideas morales, religiosas, las convicciones que ustedes tengan, eso es de cada quien. Cada quien tiene sus convicciones acá. Pero el derecho, como dice García Amados, el derecho es nuestro, es de todos, es colectivo, es de todos los paraguayos. Eso es lo que tenemos en común y eso es lo que tenemos que defender. ¿Ok? Esa es mi posición sobre el tema. Y bueno, se acabó el tiempo, gente. Muchísimas gracias. Éxitos en el resto del curso. Que tengan una muy feliz Semana Santa. Gracias por estar acá, a pesar de que no era un día muy propicio. Me dieron un presente griego acá, Alejandra y compañía, de ponerme las clases antes de Semana Santa, pero en realidad yo fui el que pedí el cambio por una cuestión de fuerza mayor. Estoy viajando a Washington en un par de semanas para ver si consigo que algunas personas, algunos estados voten por Paraguay, y que para mí es algo importante que Paraguay llegue a la Corte Interamericana. Así que gracias, gente, por la atención. Ha sido un placer. Gracias.